Eres un mantenido, me gritó mi hijo en la cena de Navidad. En mi propia casa, donde vivía a mis expensas. Su esposa asintió fríamente, apoyando su traición. Los invitados se paralizaron del asombro cuando respondí con calma. Tienes hasta mañana para irte. Al día siguiente, la policía tocó a la puerta. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta principal se cerró detrás de mí, y la voz de Adrián atravesó el cálido resplandor de las luces de Navidad antes incluso de que me hubiera quitado el abrigo. Por fin apareces. Pensé que te habías perdido ordenando libros otra vez. Estaba desparramado en mi sillón reclinable de cuero como si fuera el dueño. La pantalla del teléfono reflejando las luces del árbol mientras su pulgar se deslizaba sin parar. Ni siquiera levantó la vista. 8 meses de esto. 8 meses de llegar a casa y encontrarlo reclamando mi espacio, mi sillón, mi paz. Colgué mi abrigo con cuidado en el armario del pasillo, mientras las gotas de agua de la nieve derretida golpeaban el piso de madera. El turno de voluntario en la biblioteca se había alargado. La señora Robles necesitaba ayuda con las devoluciones de las festividades, pero me había apresurado a través del frío de diciembre para llegar a casa para la Nochebuena. Buenas noches. Entré en la sala de estar, ajustándome el suéter. ¿Cómo van las preparaciones para mañana? Valeria salió del arco de la cocina, con un paño de cocina en la mano, dándome la espalda deliberadamente. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta apretada que la hacía parecer más joven de 32 años, más como la estudiante universitaria con la que Adrián se había casado que como la mujer que vivía en mi casa desde abril. Nos encargaremos de mañana nosotros solos. El tono de Adrián tenía ese filo familiar de desdén. No necesitamos tu ayuda. La chimenea crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes por la habitación. Yo mismo había arreglado las decoraciones navideñas hacía 3 semanas. Guirnaldas sobre la repisa de la chimenea. El nacimiento de cerámica que mi difunta esposa, Elena, había coleccionado pieza por pieza. Las botas navideñas colgadas con esmero. Todo en su lugar correcto, todo excepto la familia debajo de ellas. Todo está bajo control, añadió Valeria sin volverse, su voz tan plana como el pavimento en invierno. Me acerqué a la chimenea, enderezando el adorno ligeramente torcido en el árbol. La campana de plata tintineó suavemente a mi tacto. ¿Control? ¿Qué elección de palabra tan interesante? Me pregunté a qué control se refería ella. Los Gómez están emocionados por mañana, continuó Adrián, finalmente levantando la vista de su teléfono. Sofía traerá su famosa ensalada de papas. Las palabras golpearon como agua helada. Los Gómez. Mañana. No sabía que íbamos a tener invitados. Las cejas de Adrián se alzaron con fingida sorpresa. Ah, ¿no te lo dijimos? Sí, Javier y Sofía vendrán. Y Carmen, la vecina. David, de mi antiguo trabajo, también. Hizo un gesto displicente con la mano. Solo unas pocas personas. Mis dedos apretaron el adorno. Solo unas pocas personas. En mi casa, en mi mesa, usando mi vajilla, bebiendo mi vino, comiendo comida comprada con mi dinero de la pensión. ¿Cuándo se decidió esto? En algún momento de la semana pasada. Adrián se encogió de hombros, volviendo a mirar su teléfono. Valeria envió las invitaciones. Probablemente estabas en la biblioteca. Por supuesto que estaba en la biblioteca. Era voluntario allí todos los martes y jueves. Lo había sido durante 3 años desde mi jubilación. Conocían mi horario. Lo habían planeado aprovechando mi ausencia. Las luces del árbol de Navidad se volvieron ligeramente borrosas mientras las miraba. Rojo, verde, dorado. Colores que deberían haber significado calidez y celebración. En cambio, se sentían como decoraciones en la casa de otra persona. La vida de otra persona. ¿Cuántas personas? ¿Exactamente? 6. Quizás 7. Valeria finalmente habló. Aún de espaldas. Nada elegante. ¿Nada elegante? Excepto por los alimentos elegantes que había notado aparecer en mi refrigerador durante la última semana. Las costosas botellas de vino en el mostrador. El pavo de primera calidad que costó el doble de lo que yo solía gastar. Adrián se estiró en mi sillón, con los pies apoyados en la mesa de centro que yo mismo había restaurado la primavera pasada.
La misma mesa de centro que ahora tenía marcas de agua de los vasos para los que nunca usaba posavasos. No te preocupes, viejo. Lo tenemos controlado. Viejo. La frase se asentó en mi pecho como una piedra fría. 65 años no es ser viejo. Estar jubilado no es ser inútil. Esta seguía siendo mi casa, mi hogar, mi vida, ¿no es así? Enderecé otro adorno. Este era un pequeño angelito de madera que Elena había pintado ella misma. Las delicadas pinceladas me recordaron sus manos cuidadosas, su gentil manera de hacer que todo fuera hermoso. Ella habría sido amable con los invitados inesperados. Habría sonreído. Les habría dado la bienvenida y de alguna manera habría hecho magia. Pero Elena no estaba aquí. No había estado aquí durante 4 años. Y yo no era Elena. Bueno, dije en voz baja. Supongo que debería quitarme de su camino entonces. Buena idea. La atención de Adrián ya había regresado a su teléfono. Tenemos cosas de última hora que terminar. Me quedé allí un momento más, viendo a mi hijo deslizar el dedo por lo que sea que lo absorbía más que la cortesía básica, viendo a mi nuera moverse eficientemente por mi cocina como si fuera la dueña de la casa, escuchando el crepitar del fuego en la chimenea, donde había pasado innumerables noches tranquilas, leyendo, pensando, recordando. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras las subía, cada escalón alejándome más de la vida que sucedía en mi sala de estar, y acercándome al refugio de mi habitación. Detrás de mí oí la voz de Valeria, aunque no sus palabras. Algo sobre manteles y la disposición de los asientos. Mi mano encontró el pasamanos que Elena había pulido cada sábado durante 23 años. La puerta de la habitación se cerró con un suave clic, amortiguando las voces de abajo. Me quedé allí un momento, con las manos aún en el pomo de la puerta, escuchando los sonidos apagados de la preparación que ocurría sin mí. Los pasos de Valeria cruzaron la cocina. La voz de Adrián se alzó brevemente y luego se desvaneció. Me quité los zapatos, colocándolos precisamente al lado de la cama, y me acomodé en la silla de lectura junto a la ventana. La nieve seguía cayendo afuera, cada copo atrapado momentáneamente en el resplandor de la farola antes de desaparecer en la oscuridad. La casa de los Ramírez, al otro lado de la calle, resplandecía con luces de Navidad. Hileras multicolores delineando cada ventana, cada marco de puerta, un Papá Noel inflable saludando mecánicamente desde su jardín delantero. El cajón de mi escritorio se abrió con el familiar raspado de madera contra madera. Dentro, debajo de los papeles de la jubilación y las facturas de servicios, estaban los álbumes de fotos que rara vez tocaba ya. Organizarlos había sido una de las alegrías silenciosas de Elena. Todo cronológico, etiquetado, preservado. El primer álbum se abrió en el día de nuestra boda. Elena con encaje blanco, radiante a pesar del entorno de la ceremonia civil que habíamos elegido por razones de presupuesto. Mi yo más joven estaba a su lado con un traje prestado, ambos sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. En cierto modo, lo habíamos hecho. Pasé la página. Adrián a los 6 meses, mejillas regordetas y ojos brillantes, alcanzando la cámara con pequeños puños. Elena había capturado cada hito. Primeros pasos, primeras palabras, primer día de escuela. Adrián construyendo fuertes de mantas en esta misma habitación cuando tenía 8 años. Adrián en su graduación, con el birrete ligeramente torcido, el diploma en alto, el orgullo irradiando de cada poro. La siguiente foto me detuvo en seco. Adrián a los 25 años, el año en que había conseguido el puesto de subgerente en la tienda de muebles. Había llamado esa noche, con la voz eléctrica de emoción. Papá, lo logré. Finalmente estoy llegando a alguna parte. ¿A dónde se había ido ese joven? El que había trabajado turnos dobles, que había ahorrado durante meses para comprar el anillo de compromiso de Valeria, que hablaba de construir una vida en lugar de pedirla prestada. Hace 8 meses, había aparecido en mi puerta con 2 maletas y una historia triste sobre contratiempos temporales. Solo por un par de semanas, papá. Hasta que nos recuperemos. La tienda de muebles lo había despedido en marzo. Recortes de presupuesto, habían dicho. Las horas de Valeria en el salón de belleza se habían reducido a tiempo parcial. Habían agotado sus tarjetas de crédito para mantener las apariencias. El pago del coche de la camioneta de Adrián, el alquiler del apartamento,
cenas fuera 3 veces por semana porque Valeria decía que estaba demasiado cansada para cocinar. Yo había dicho que sí, por supuesto. Eran familia. Uno ayuda a la familia, pero la ayuda se suponía que era un puente, no una residencia permanente. Abajo, algo pesado cayó. La voz de Valeria se elevó, aguda por la irritación. La respuesta de Adrián fue apagada pero displicente. El mismo tono que había usado conmigo antes, el mismo tono que había estado usando durante meses. Alcancé el pequeño cuaderno que guardaba en el cajón. Elena se había burlado de mis listas, mis cálculos, mi necesidad de rastrearlo todo. Haces ingeniería con las compras del supermercado, Arturo. Se reía. Pero los números no mentían. Las facturas de servicios, un 37% más altas desde abril. Los gastos de comida, duplicados. El consumo de agua, triplicado. Gracias a las duchas de 1 hora de Valeria y la insistencia de Adrián en poner el lavaplatos a diario, estuviera lleno o no. La semana pasada, había visto la factura de la tarjeta de crédito que Adrián dejó en el mostrador de la cocina. $250 en la tienda de electrónicos, $300 en el centro comercial. Mientras yo recortaba cupones y compraba marcas genéricas para llegar a fin de mes, él compraba audífonos inalámbricos y jeans de diseñador. Las páginas del cuaderno se llenaron de cálculos, 8 meses de gastos incrementados. 8 meses viendo disminuir mis ahorros de jubilación, mientras mantenía a 2 adultos que parecían haber olvidado lo que significaba la responsabilidad. La fotografía de Elena me sonreía desde el álbum. Ella siempre había visto lo mejor en Adrián. Defendía sus elecciones cuando yo me preocupaba por sus hábitos de gasto o su tendencia a tomar atajos. Está encontrando su camino, decía ella. Cada uno encuentra su camino de manera diferente, pero esto no era encontrar un camino. Esto era tomar el camino fácil, el pavimentado con los sacrificios de otra persona. Una puerta se cerró de golpe abajo. La voz de Adrián se alzó, no lo suficientemente fuerte como para distinguir las palabras, pero lo suficientemente clara como para transmitir frustración. La respuesta de Valeria fue más aguda. Cerré el álbum de fotos y lo devolví al cajón. El cuaderno también volvió a su lugar, junto a la creciente pila de evidencia de que mi generosidad se había convertido en facilitación, que mi hijo había confundido la amabilidad con la debilidad. La habitación se sentía más pequeña de alguna manera, encogida por el peso de la revelación. Mi santuario se había convertido en un retiro. Mi propia casa en un lugar donde me escondía de personas que deberían haber estado agradecidas por mi ayuda. Afuera, la nieve seguía cayendo. El Papá Noel mecánico de los Ramírez saludaba alegremente a nadie en particular. En todo el vecindario, las familias estaban terminando sus preparativos de Nochebuena, reuniéndose alrededor de los árboles, compartiendo la anticipación por la mañana. Yo estaba pasando la mía calculando el costo de mi propia amabilidad. La casa se volvió más silenciosa a medida que avanzaba la noche, pero el silencio se sentía diferente ahora. No era pacífico, sino expectante, como la pausa antes de una tormenta. Me puse el pijama, me cepillé los dientes, completé los pequeños rituales que habían anclado mis días desde la muerte de Elena. La rutina había sido mi salvación entonces, el hilo delgado que mantenía unida la vida cuando el dolor amenazaba con deshacerlo todo. Ahora la rutina se sentía como una rendición, una aceptación silenciosa de ser empujado a los márgenes de mi propia vida. La cama me recibió con su comodidad familiar, pero el sueño se sentía distante. Abajo, unos pasos cruzaron el suelo. La puerta de un armario se cerró. El refrigerador zumbó al abrirse y cerrarse. Adrián y Valeria seguían despiertos, todavía planeando su fiesta, su celebración, en mi casa, con mis recursos, a mis expensas. Mañana traería invitados que no había invitado, conversaciones que no había elegido, una actuación de felicidad familiar mientras mi familia real me trataba como a un propietario, y ni siquiera uno respetado. La nieve golpeaba suavemente contra la ventana, y la escuché como una cuenta regresiva. La mañana de Navidad llegó con el sonido de sartenes golpeando y agua corriendo. Me desperté naturalmente, sin necesidad de alarma. Mi reloj interno había mantenido un horario de ingeniero durante 40 años. A través de la ventana de la habitación,
La nieve cubría el patio de un blanco prístino, sin marcas excepto por las huellas de conejos cerca de la cerca. El pasillo estaba cálido mientras bajaba las escaleras, calentado por la actividad de la cocina de abajo. La voz de Valeria llegaba flotando, hablando con alguien por teléfono sobre tiempos y guarniciones. Su tono era animado, más enérgico de lo que había escuchado en meses. Les dije a las 7 en punto. Sí, Sofía. Sé que tu ensalada de papas necesita enfriarse. Solo tráela cuando sea. Llegué al umbral de la cocina y me detuve. La escena ante mí parecía la preparación para la apertura de un restaurante, no una cena de Navidad informal. Valeria estaba de pie junto a la estufa, con el teléfono presionado entre el hombro y la oreja, simultáneamente glaseando lo que parecía ser un pavo de 20 libras y revolviendo algo en una olla grande. Las encimeras gemían bajo una variedad de platos que no reconocí. Cuencos de cristal para servir, bandejas de plata, servilletas de tela aún en sus paquetes. Buenos días, dije. Ella miró por encima del hombro, apenas deteniéndose en su danza orquestada entre el horno y la estufa. Buenos días. El café está fresco. La mesa del comedor, visible a través del arco, había sido transformada. Mi simple mesa de roble ahora lucía un mantel color crema que nunca había visto. Los servicios para 8 personas brillaban bajo el candelabro. La vajilla buena que había guardado en el ático desde el funeral de Elena, aparentemente recuperada y arreglada sin mi conocimiento. 8 personas, no 6 o 7, como había mencionado Adrián. 8. Valeria, ¿a cuántas personas invitaste? Adrián se encargó de las invitaciones, preguntando. Ella no se dio la vuelta esta vez, concentrada en arreglar lo que parecían ser 3 tipos diferentes de pan en una canasta de mimbre. Conté los servicios de nuevo, 8 platos, 8 juegos de cubiertos, 8 copas de vino, el centro de mesa, un elaborado arreglo de ramas de pino, bayas rojas y cinta dorada. Costaba más de lo que yo solía gastar en comestibles en una semana. Habría sido bueno saber el número exacto. Es Navidad. Vienen amigos. Su tono sugería que la conversación había terminado. El refrigerador reveló más sorpresas. 2 botellas de vino caro, una bandeja de quesos cubierta con plástico, camarones dispuestos en una bandeja de servir. Las verduras eran de primera calidad. Manojos de espárragos atados con cordel, papas pequeñas, ingredientes para lo que parecía ser salsa de arándanos casera. Adrián salió de la sala de estar, con el cabello revuelto, usando la misma ropa de ayer. Se dirigió directamente a la cafetera sin reconocerme. Tu madre y yo solíamos cocinar la cena de Navidad juntos, le dije a su espalda. Una comida sencilla, solo la familia. Bueno, esto ya no es solo la familia. Sirvió café en mi taza favorita, la de cerámica azul que Elena me había regalado para mi 60º cumpleaños. Pensamos que querría celebrar como es debido. Como es debido. Como si mis Navidades tranquilas con Elena hubieran sido de alguna manera inadecuadas. ¿Quién viene exactamente? Adrián recitó nombres como si fueran artículos en una lista de compras. Javier y Sofía Gómez, obviamente, Carmen de al lado, David Muñoz de la tienda, su novia Laura, quizás Ricardo de la misma calle si no tiene que trabajar. Hizo una pausa, pensando, y la hermana de Valeria podría conducir desde la capital. 8 invitados potenciales se habían convertido en 9. En mi casa, comiendo comida comprada con mi dinero de la pensión. Esto parece una empresa bastante grande para una cena de Navidad informal. Valeria finalmente se dio la vuelta, con una cuchara de madera en la mano, el rostro enrojecido por el calor de la cocina. Queríamos hacer algo especial, mostrarle a la gente lo agradecidos que estamos por. Hizo un gesto vago alrededor de la cocina. Por todo. Agradecidos. La palabra se sentía hueca, viniendo de alguien que había estado tratando mi casa como su dominio personal durante 8 meses. Solo el pavo debe haber costado $60. Queríamos calidad, dijo Adrián, a la defensiva ahora. Tú siempre me enseñaste a no escatimar. Cierto. Yo le había enseñado eso. En el contexto del trabajo, de construir cosas para que duren, de enorgullecerse de la artesanía, no en el contexto de gastar el dinero de otra persona en exhibiciones impresionantes. El temporizador de la cocina sonó.
Valeria se giró de nuevo hacia el horno, sacando una bandeja de lo que parecían ser panecillos caseros. El olor era, hay que admitirlo, magnífico, levadura y mantequilla, y una calidez que pertenecía a la foto de una revista familiar. ¿A qué hora llega la gente? Alrededor de las 2, respondió Adrián. Nos da tiempo para terminar de preparar y arreglarnos. 5 horas. 5 horas hasta que mi hogar tranquilo se llenara de virtuales extraños. Hasta que mi sala de estar se convirtiera en un escenario para la actuación de Adrián y Valeria como anfitriones exitosos. Rellené mi taza de café, una diferente ya que Adrián había reclamado la mía, y me retiré a la sala de estar. El árbol de Navidad parecía más pequeño de alguna manera, empequeñecido por sillas plegables que habían sido recuperadas del sótano y dispuestas en semicírculo. Mi silla de lectura había sido empujada contra la pared para hacer espacio para la disposición ampliada de asientos. A través del umbral de la cocina, observé a Valeria moverse con eficiencia decidida, mientras Adrián ocasionalmente revolvía algo o abría vino para dejarlo respirar. Trabajaban juntos como un equipo, cómodos en su proyecto compartido. ¿Cuándo habían planeado esto? ¿Cuántas conversaciones habían ocurrido durante mi ausencia? ¿Cuántas decisiones tomadas sin consultar a la persona que pagaría por ellas? Sonó el teléfono de la casa. Adrián respondió con una alegría exagerada. «Feliz Navidad». «Sí, todo va según lo previsto. No puedo esperar a verte». Me senté en mi silla desplazada, rodeado de evidencia de una celebración que no había elegido, bebiendo café de una taza que no era mi favorita, viendo a mi hijo y mi nuera transformar mi hogar en su visión de entretenimiento festivo. El día se extendía ante mí como una actuación para la que nunca había audicionado, pero en la que, de alguna manera, se esperaba que fuera el protagonista, sonreír, ser amable, jugar el papel de patriarca generoso, mientras mi cuenta de ahorros financiaba sus ambiciones sociales. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo en silencio. La tarde se había sentido interminable. Me había retirado a mi estudio después del descubrimiento en la cocina, tratando de leer, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera la elaborada actuación que se estaba orquestando en mi propia casa. Pero los sonidos de la preparación se filtraban por cada pared. Agua corriendo, platos golpeando, la voz de Valeria dirigiendo alguna producción invisible. El timbre sonó exactamente a las 6 en punto. Me levanté de mi silla, alisándome el suéter, y caminé hacia la puerta principal. A través del vidrio esmerilado, pude ver 2 figuras abrigadas con ropa de invierno. Mi mano dudó en el pomo de la puerta, solo por un momento antes de girarlo. Arturo. Sofía Gómez me sonrió, con los brazos cargados con un plato cubierto y una botella de vino envuelta en papel festivo. Detrás de ella, Javier golpeaba la nieve de sus botas en el felpudo del porche. ¡Qué casa tan maravillosa! Gracias por invitarnos. Las palabras golpearon como un golpe físico. Gracias por invitarme a mi propia casa. Esta es, por supuesto, por favor, pasen. Me hice a un lado, forzando mi rostro a lo que esperaba se pareciera a la calidez. Sofía pasó a toda prisa a mi lado hacia el vestíbulo, seguida por Javier con un callado. «Buenas noches, Arturo». Comenzaron a quitarse los abrigos, y yo los tomé automáticamente, colgándolos en el armario del pasillo que había organizado hacía 30 años. Mientras arreglaba su ropa de invierno junto a mi propia chaqueta, me pregunté cuándo me había convertido en un invitado en mi propia casa. «Oh, huele absolutamente divino». La voz de Sofía llegaba desde la sala de estar. «Valeria debe ser una cocinera increíble». Lo seguí, viendo los ojos de Sofía admirar las decoraciones navideñas, las fotos familiares en la repisa de la chimenea, los muebles cuidadosamente dispuestos. Todo llevaba las marcas de una larga habitación. Mis libros en los estantes, mis gafas de lectura en la mesa auxiliar, los cojines que Elena había bordado colocados exactamente donde los había dejado. En realidad, Valeria es la que cocina, dije con cuidado. El timbre volvió a sonar. Carmen Ruiz estaba en el porche, con un plato de galletas caseras en equilibrio en sus manos, su rostro brillante de alegría estacional. «Feliz Navidad, querido». Entró sin esperar invitación, con la familiaridad de una vecina de toda la vida. «Traje mis galletas de azúcar. Adrián dijo que eran tus favoritas». Adrián dijo.
¿Cuándo se habían discutido mis preferencias con los vecinos en conversaciones de las que yo no formaba parte? Es muy amable de tu parte, logré decir, tomando las galletas y guiándola a la sala de estar. El espacio se llenó rápidamente de abrigos de invierno y voces alegres. David Muñoz llegó al final, cargando una caja de cerveza y mirando alrededor con apreciación. «Adrián, tienes un lugar hermoso aquí», gritó hacia la cocina, aunque Adrián no se veía por ningún lado. «Gracias por recibirme». Me moví por la habitación, ofreciendo bebidas de mi propio carrito de bar, sabiendo instintivamente dónde se guardaban los vasos, qué botella de vino descorchar. Cada acción me marcaba como el dueño de la casa. Sin embargo, los comentarios de los invitados pintaban a Adrián como el anfitrión. «Has decorado tan hermosamente para Navidad». Sofía se acomodó en el sofá, con la copa de vino en la mano. «Estos adornos parecen reliquias familiares». «Siempre me han encantado las festividades en esta casa», respondí, la verdad escapándose antes de que pudiera detenerla. Javier levantó la vista de examinar las fotos familiares en la repisa. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos, usted y Adrián?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Sentí que todos los ojos en la habitación se volvían hacia mí, esperando una respuesta que mantendría la ficción de Adrián o la expondría. «Bueno, es complicado», dije finalmente. Antes de que alguien pudiera pedir una aclaración, unos pasos resonaron bajando las escaleras. Adrián apareció en el umbral de la sala de estar, recién duchado y vestido con la camisa cara que le había visto comprar el mes pasado, con dinero que no tenía. «Perdón por bajar tarde». Su voz retumbó con alegría artificial. «Espero que papá los haya estado cuidando bien». «Papá, ¿no Arturo?» «Papá», posicionándome como el subordinado del ayudante, la figura secundaria en esta reunión. «Arturo ha sido maravilloso», dijo Carmen cálidamente. «Un anfitrión tan amable». La sonrisa de Adrián no vaciló, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. «Bueno, ciertamente conoce bien la casa». El comentario provocó risas ahogadas de los invitados que no entendían su púa. Por supuesto que conocía bien la casa. Era mi casa. David levantó su cerveza en dirección a Adrián. «Gran lugar el que tienes aquí, amigo. Debe ser agradable tener tanto espacio». «Tiene sus ventajas», respondió Adrián, moviéndose para reclamar el centro de la habitación, «aunque se vuelve caro mantener un lugar como este». «¿Caro? ¿Mantenido con el dinero de quién? ¿Exactamente?». Sofía notó mi silencio. «Arturo, está usted muy callado. ¿Se siente bien?». Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria cortó la conversación desde el umbral de la cocina. «La cena está lista. Todos vengan a la mesa». El anuncio creó una oleada natural de movimiento. Los invitados se levantaron, recogiendo sus copas de vino, siguiendo los gestos de Valeria hacia el comedor. Permanecí sentado por un momento, viendo a Adrián guiar a la gente hacia la mesa elaboradamente puesta, jugando al anfitrión en mi casa con mi vajilla. El comedor bullía con comentarios de apreciación sobre el escenario formal, el centro de mesa, la cuidadosa disposición de 8 servicios alrededor de mi mesa de roble. Lo seguí lentamente, último en la procesión, sintiéndome como un extraño que llega a la fiesta de otra persona. El comedor brillaba con la luz de las velas y la calidez navideña. Mi mesa de roble, que había albergado innumerables comidas familiares durante 23 años con Elena, lucía un elaborado mantel color crema que nunca había visto. La vajilla buena, guardada en el ático desde el funeral de Elena, brillaba bajo los candelabros que ella había elegido cuando compramos la casa por primera vez. Los invitados se reunieron alrededor de la mesa, copas de vino en mano, voces brillantes de alegría festiva. Sofía admiraba el centro de mesa, mientras David elogiaba el escenario formal. Todos se movían con esa agradable anticipación de una comida especial, completamente inconscientes de que estaban presenciando el borrado sistemático de mi autoridad en mi propia casa. Me acerqué a mi silla habitual en la cabecera de la mesa, el asiento que había ocupado durante casi 3 décadas, donde había trinchado pavos de Navidad y pasteles de cumpleaños, donde había ayudado a Adrián con la tarea, y discutido mi día con Elena. Mi mano se extendió automáticamente hacia la posición familiar. Adrián se interpuso directamente en mi camino. «¡Alto!». La única palabra cortó la charla de la cena como agua helada.
Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. No estás invitado a esta mesa. Mantenido, el silencio que siguió fue tan completo que pude oír la nieve golpeando contra las ventanas. La botella de cerveza de David se detuvo a medio camino de sus labios. La mano de Sofía se congeló en su copa de vino. La boca de Carmen se abrió en un pequeño círculo de asombro. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió más baja de lo que pretendía, apenas por encima de un susurro. ¿Me oíste? La postura de Adrián irradiaba confianza, alimentándose de la audiencia de rostros conmocionados. Invitamos a invitados de verdad esta noche. Ay, Dios mío. Las palabras susurradas de Sofía apenas rompieron el silencio. Me quedé helado, con las manos aún extendidas hacia mi silla, mientras mi hijo de 35 años me bloqueaba el paso como un portero en un club exclusivo. La habitación se sintió más pequeña de repente, las paredes presionando más cerca mientras cada ojo se enfocaba en este momento de humillación pública. Quizás deberíamos, comenzó Carmen, su voz apagándose con incertidumbre. No, quédanse. La interrupción de Adrián fue aguda, autoritaria. Necesita oír esto. Valeria apareció en el umbral de la cocina, con un paño de cocina en las manos, observando la escena desarrollarse. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella hizo un asentimiento casi imperceptible. Apoyo silencioso a la degradación pública de su esposo hacia su padre. Las luces del árbol de Navidad desde la sala de estar proyectaban sombras de colores a través del arco, rojo, verde y dorado, bailando sobre rostros congelados en incredulidad. El escenario formal de la mesa, mi vajilla, mis cubiertos, mi comedor, se había convertido en un escenario para la guerra familiar. Javier carraspeó incómodamente. Adrián, es tu padre, un padre que no merece respeto. La voz de Adrián se alzó, ganando fuerza de la atención conmocionada. Todo el día se la pasa sentado. No hace nada. Actúa como si fuera el dueño del lugar. Actúa como si fuera el dueño del lugar. Porque soy el dueño del lugar. David se movió en su silla, mirando hacia la puerta principal como si estuviera calculando rutas de escape. Quizás deberíamos irnos. No se vayan por él. Adrián hizo un gesto displicente en mi dirección, tratándome como a un intruso no deseado que había irrumpido en su fiesta. Esta es nuestra cena, en mi casa, con mi vajilla, comprada con mi dinero de la pensión. Sofía extendió la mano hacia el brazo de Adrián, sus instintos maternales activándose. Adrián, por favor, quizás no deberíamos. Es Navidad. No, su respuesta fue lo suficientemente aguda como para hacerla estremecer. Necesita saber cuál es su lugar. Todo el día se la pasa sentado, no hace nada. No hace nada, mientras yo soy voluntario en la biblioteca, mantengo la casa, pago las facturas y subsidio su estilo de vida con mis ahorros de jubilación. Las velas parpadearon en sus portavelas de cristal. Las velas de Elena, en los portavelas de Elena sobre la mesa de Elena. Ella se habría horrorizado por este espectáculo público, esta violación de todo lo que le había enseñado a Adrián sobre el respeto y la familia. Adrián. La voz de Carmen llevaba el peso de la decepción maternal. Esto está incomodando a todos. Él me ha hecho sentir incómodo durante meses. Los gestos de Adrián se volvieron más animados, alimentándose de la tensión en la habitación. Viviendo aquí como si fuera el dueño del lugar. Viviendo aquí como si fuera el dueño del lugar. La ironía era tan completa que casi me hizo reír. Casi. El silencio se extendió entre nosotros, espeso de conmoción y vergüenza. Alrededor de la mesa, mis invitados, no, los invitados de Adrián, estaban sentados congelados, testigos atrapados de un colapso familiar que nunca habían esperado cuando aceptaron las invitaciones a la cena de Navidad. Valeria se movió ligeramente en el umbral, todavía observando, todavía en silencio, todavía apoyando la actuación de su esposo a través de la presencia pasiva. Yo permanecí de pie junto a mi silla desplazada. Todos los ojos en la habitación se centraron en mí, esperando mi respuesta. El momento quedó suspendido en el aire, como una respiración contenida, preñado de posibilidades. El único sonido era la nieve que seguía golpeando contra las ventanas y el suave siseo de las velas consumiéndose. El silencio se alargó hasta volverse insoportable.
Podía sentir 8 pares de ojos observándome, esperando mi reacción a la humillación pública de mi hijo. Adrián estaba de pie junto a mi silla como un guardia, con el pecho inflado de autoridad artificial, alimentándose de la atención conmocionada de su audiencia. Sofía extendió la mano sobre la mesa hacia Adrián, su voz suave pero firme. Adrián, por favor, quizás no deberíamos. Es Navidad. Él apartó el brazo de su contacto. No. Necesita saber cuál es su lugar. Todo el día se la pasa sentado, no hace nada. Javier se echó un poco hacia atrás en la mesa, sus instintos diplomáticos activándose. Hijo, es tu padre. ¿Un padre que no merece respeto? La voz de Adrián resonó por el comedor, rebotando en paredes que habían escuchado 40 años de conversaciones familiares. Pero nunca algo como esto, viviendo aquí como si fuera el dueño del lugar. Carmen se movió incómodamente en su silla. Sus rasgos maternales se arrugaron con preocupación. Esto está incomodando a todos. Él me ha hecho sentir incómodo durante meses. Adrián se giró hacia los invitados, tratándolos como a un jurado que necesitaba convencer. Todos los días llego a casa, y ahí está él, sentado en mi sala de estar, leyendo mis libros, viendo mi televisión. Mi sala de estar, mis libros, mi televisión. Cada pronombre posesivo era como un golpe físico. David Muñoz dejó su botella de cerveza con deliberado cuidado. El pequeño sonido resonando en el tenso silencio. Quizás deberíamos irnos. No se vayan por él. La voz de Adrián se quebró con desesperación ahora, como si sintiera que su actuación no estaba convenciendo a su audiencia. Esta es nuestra cena, nuestra casa, nuestra vida. Pero Sofía no se lo estaba creyendo. Sus ojos se movieron de Adrián a mí, asimilando mi postura cuidadosa, mi familiaridad con el espacio, la forma en que yo naturalmente sabía dónde pertenecía todo. Arturo dijo en voz baja, ¿de quién es esta casa? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. El rostro de Adrián se enrojeció. Todos vivimos aquí juntos. Es complicado. No, dijo Sofía, su voz ganando fuerza. No es complicado. El nombre de quién está en la escritura. Eso no es. Eso no importa. Adrián tartamudeó, su fachada de confianza resquebrajándose. Javier se puso de pie lentamente, su altura dándole autoridad en la habitación repentinamente cargada. Adrián, llamaste a tu padre mantenido, en lo que parece ser su propia casa, en la cena de Navidad. No lo entienden. La voz de Adrián se elevó casi hasta gritar. Él actúa como un patriarca generoso, pero lo controla todo, cada centavo, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. Controla todo. Mientras él y Valeria gastaban mi dinero en ropa de diseñador y cenas elaboradas. La voz de Carmen cortó la creciente histeria de Adrián. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo aquí? Eso no es. No estamos. Adrián miraba salvajemente entre sus invitados, dándose cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida se estaba derrumbando. 8 meses. Pero se suponía que era temporal. ¿8 meses? Repitió David lentamente. ¿Sin pagar alquiler? Valeria finalmente habló desde el umbral, su voz apenas por encima de un susurro. Nos estamos recuperando. ¿Sobre los pies de quién? La pregunta de Sofía fue quirúrgica en su precisión. ¿Quién paga la hipoteca? ¿Los servicios? ¿La comida para esta cena? Las preguntas llegaron como flechas, cada una dando en el blanco. El rostro de Adrián pasó por un ciclo de emociones. Ira, vergüenza, desesperación, rabia. Miró alrededor de la mesa a los rostros que habían comenzado la noche amigables, y ahora estaban llenos de una comprensión incipiente. Todos ustedes no entienden, explotó. No es tan simple. La vida es complicada. Lo que es complicado, dijo Javier en voz baja, es faltarle el respeto a tu padre en su propia casa, frente a invitados que él no invitó. La actuación de Adrián se estaba deshaciendo hilo por hilo. La autoridad que había tratado de proyectar a través del volumen y la agresión estaba siendo demolida por preguntas simples y observaciones tranquilas. Es controlador. Nos hace sentir como niños. Ustedes están actuando como niños, dijo Carmen, su voz de abuela llevando el peso de décadas observando dinámicas familiares.
Los adultos hechos y derechos deberían pagar sus propias cuentas. Las palabras golpearon a Adrián como golpes físicos. Su rostro se contorsionó de furia. La máscara de anfitrión exitoso completamente abandonada ahora. No me sermonee. Usted no sabe cómo es. Sé cómo es el respeto, dijo Sofía con firmeza. Y esto no lo es. Adrián se giró bruscamente hacia mí, con el dedo apuntando como un arma. Mírenlo, ahí parado, haciéndose la víctima. Permanecí quieto, dejando que sus palabras colgaran en el aire, dejando que los invitados vieran exactamente quién estaba creando esta escena, quién estaba destruyendo la cena de Navidad con acusaciones y rabia. El contraste era marcado. La creciente histeria de Adrián contra mi silencio controlado, sus justificaciones desesperadas contra mi quietud digna. El comedor se había convertido en un tribunal, y el jurado estaba llegando a su veredicto. El comedor contuvo el aliento. Adrián estaba triunfante junto a mi silla, con el pecho agitado por su actuación emocional, mientras 8 pares de ojos esperaban mi respuesta a sus acusaciones. Me había pintado como el villano, el patriarca controlador, la carga en su narrativa. Me alejé de él por completo, mantenido. Le hablé directamente a los invitados. Mi voz llevaba la precisión mesurada de 4 décadas en ingeniería. Adrián, recuérdales a nuestros invitados quién paga por esta casa. Eso no es importante. Su voz se quebró ligeramente, el primer indicio de que su confianza era fabricada. ¿Quién compró la comida para la cena de esta noche? Continué, todavía dirigiéndome a Sofía, Javier, Carmen y David, como si no valiera la pena reconocer a Adrián. ¿Quién paga la electricidad que mantiene estas luces encendidas? ¿El gas que calienta esta habitación? ¿El agua en esas copas de vino? Javier se movió incómodamente en su asiento. Los ojos de Sofía se movieron de Adrián a mí, las piezas de un rompecabezas comenzando a encajar. Te estás poniendo en ridículo. La interrupción de Adrián sonó desesperada ahora, menos autoritaria. Hice un gesto hacia sus pies. Esas zapatillas de $300 que llevas puestas, ¿también son culpa mía? El rostro de Adrián se enrojeció. Para. Los jeans de diseñador. El reloj caro. Mi voz se mantuvo nivelada. Factual. 8 meses de comestibles, servicios, primas de seguro. ¿Debería traer los recibos? No lo entiendes. Adrián se giró hacia los invitados, buscando aliados que ya no lo escuchaban. Él lo controla todo. Sofía dejó su copa de vino con deliberado cuidado. Adrián, ¿el nombre de quién está en la escritura de esta casa? La pregunta aterrizó como un golpe físico. La boca de Adrián se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esta es su casa, dijo Carmen en voz baja, la comprensión amaneciendo en su voz. ¿No es así? David miró alrededor del comedor con nueva comprensión. Las fotos familiares en las paredes, todas mostrando a Arturo y Elena a través de décadas de matrimonio. La organización cuidadosa, la comodidad asentada de una larga habitación. Todo apuntaba a una verdad. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo aquí? La pregunta de Javier fue quirúrgica en su simplicidad. 8 meses, respondí cuando Adrián permaneció en silencio. Sin pagar alquiler, se suponía que se quedarían un par de semanas hasta que se recuperaran. Valeria emitió un pequeño sonido desde el umbral de la cocina, algo entre un jadeo y un gemido. Un par de semanas, repitió Sofía lentamente. Hace 8 meses, la matemática era bastante simple. Los invitados intercambiaron miradas. Comunicaciones silenciosas entre parejas casadas que habían pasado décadas leyendo las expresiones del otro. Adrián. La voz de Carmen llevaba el peso de la decepción maternal. Llamaste a tu padre mantenido en su propia casa. No entienden la situación. La voz de Adrián se alzó de nuevo, pero sonaba hueca ahora, resonando en una habitación que se había vuelto en su contra. Entiendo perfectamente, dijo David en voz baja. Me miró con algo cercano al asombro. Los has estado manteniendo durante 8 meses. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No confusión conmocionada, sino comprensión incipiente. Los invitados vieron la ropa cara de Adrián con nuevos ojos. Entendieron las elaboradas preparaciones de la cena en un nuevo contexto. Reconocieron la forma cuidadosa en que me movía por mi propio espacio. Esas facturas de tarjetas de crédito que dejaste en el mostrador de la cocina,
continué, todavía hablando a los invitados en lugar de a mi hijo. $12,000 en deudas. Mientras vivían en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios, el rostro de Adrián se había puesto pálido ahora, el color drenándose mientras su narrativa cuidadosamente construida colapsaba sentencia por sentencia. Nos hace sentir como niños. Adrián intentó una última y desesperada justificación. Ustedes están actuando como niños, dijo Sofía con firmeza. Los adultos hechos y derechos deberían pagar sus propias cuentas. Las palabras golpearon a Adrián como un golpe físico. Se tambaleó ligeramente, mirando alrededor de la mesa a los rostros que habían comenzado la noche amigables y ahora estaban llenos de disgusto. Javier se puso de pie lentamente, su altura dándole autoridad en la habitación repentinamente cambiada. Creo que hemos oído suficiente. El comedor que había comenzado la noche como un escenario para la actuación de Adrián como anfitrión exitoso se había convertido en un tribunal, y el jurado había llegado a su veredicto. Adrián miró salvajemente entre sus invitados, buscando un apoyo que ya no estaba allí, entendiendo que su humillación era ahora completa y pública. «Esto no ha terminado», susurró, pero las palabras no tenían peso en una habitación que ya lo había descartado. La amenaza susurrada de Adrián quedó suspendida en el aire durante exactamente 3 latidos antes de que explotara. Su silla raspó violentamente contra la madera mientras se ponía de pie de un salto. El sonido como uñas en una pizarra. Sus puños golpearon la mesa de roble, haciendo que los platos saltaran y las copas de vino temblaran. «Suficiente». La palabra brotó de él con tal fuerza que Carmen se estremeció hacia atrás. La mano de Sofía voló a su pecho. David se levantó a medias de su asiento, sus instintos protectores activándose. «Vete a tu cuarto. Ahora mismo». La orden estaba destinada a humillarme frente a los invitados, a reafirmar el dominio a través del volumen y la agresión. Adrián señaló hacia la escalera como un padre disciplinando a un niño desobediente. Permanecí perfectamente quieto. El contraste era marcado en el comedor iluminado por las velas, el rostro de Adrián rojo de ira, gesticulando salvajemente mientras yo permanecía tranquilo e impasible junto a la silla de la que me había bloqueado. Los invitados estaban sentados congelados, presenciando algo que iba más allá del desacuerdo familiar al reino del colapso público. Javier carraspeó. «Adrián, quizás deberías». «No». Adrián se giró bruscamente hacia él, con los ojos desorbitados. «Usted no entiende. Yo soy el que está a cargo aquí. Esta es mi casa». Pero las palabras sonaban huecas ahora, desesperadas. Todos en la habitación sabían la verdad. «Adrián». La voz de Sofía era suave, preocupada. «Por favor, siéntate. No me voy a sentar en mi propio comedor». Comenzó a caminar de un lado a otro detrás de las sillas, como un animal enjaulado, con las manos apretadas en puños. Él se sienta ahí actuando como inocente, pero controla cada centavo, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. Valeria se movió ligeramente en el umbral de la cocina, dividida entre la lealtad y el horror por el colapso público de su esposo. Necesita aprender a respetar. La voz de Adrián se quebró en la última palabra. «Vete arriba. Ahora». El silencio que siguió fue profundo. 8 personas conteniendo la respiración, esperando ver cómo se resolvería este momento. Esperé hasta que el eco de su grito se desvaneció por completo antes de hablar. «Tienes hasta mañana para mudarte». Mi voz era tranquila, mesurada, final, sin ira, sin emoción, solo una simple declaración de hechos. Las palabras golpearon a Adrián como un golpe físico. Su boca se abrió. Dejó de caminar. «¿Qué?». La pregunta salió estrangulada. «No nos vamos a ir a ninguna parte. Tienes hasta mañana». Me volví para enfrentarlo directamente por primera vez desde que comenzó su arrebato. «Esta es mi casa». La simplicidad de la declaración fue devastadora, sin argumentos, sin justificaciones, sin negociaciones, solo la verdad. El rostro de Adrián pasó por un ciclo de emociones, conmoción, rabia, incredulidad, pánico. «No puedes. No tenemos a dónde ir. Es Navidad. Debiste pensar en eso antes de llamarme mantenido en mi propia mesa». Los invitados estaban sentados paralizados, observando la destrucción completa del mundo de Adrián en tiempo real.
David buscó la mano de su esposa debajo de la mesa. Sofía se cubrió la boca con los dedos. Carmen parecía que podría llorar. Por favor, la voz de Adrián se rompió por completo. Papá, por favor, podemos hablar de esto. Pero yo ya me estaba moviendo hacia la escalera. Mi decisión estaba tomada y comunicada. El comedor, que había sido un campo de batalla minutos antes, ahora se sentía como un tribunal después de la sentencia. Hasta mañana, repetí sin mirar atrás. Detrás de mí, el silencio se extendió como una respiración contenida, roto solo por el suave sonido de mis pasos en las escaleras. Y alguien, quizás Valeria, comenzando a llorar. La cena de Navidad que Adrián había orquestado para demostrar su autoridad se había convertido en su completa perdición. Y ni siquiera eran las 8 de la noche. La escalera crujió bajo mi peso mientras me alejaba de los restos de la cena de Navidad. Cada escalón me alejaba más del colapso de Adrián y me acercaba al santuario de mi habitación. Detrás de mí, el comedor había estallado en una conversación susurrante y frenética, voces superpuestas mientras los invitados intentaban procesar lo que habían presenciado. La puerta de mi habitación se cerró con un suave clic, aislándome del caos de abajo. Me quedé un momento con la espalda contra la puerta, escuchando los sonidos amortiguados que se filtraban a través del suelo. La voz de Adrián, alta y en pánico. Valeria llorando. El raspado de las sillas mientras la gente se movía. Me quité la chaqueta de la cena, colgándola cuidadosamente en el armario junto a los trajes que había usado para el funeral de Elena, para la graduación de Adrián, para fiestas de jubilación y celebraciones de cumpleaños. El ritual de guardar la ropa formal se sintió simbólico, de alguna manera, despojándome del disfraz de una actuación para la que nunca había audicionado. La silla junto a la ventana me recibió como una vieja amiga. Desde aquí, podía ver el camino de entrada, la calle, las luces navideñas normales parpadeando en las ventanas de los vecinos. El mundo exterior continuaba su celebración festiva, ajeno al drama familiar que acababa de implosionar en mi comedor. Las puertas de los coches se cerraron de golpe en el camino de entrada. Los motores arrancaron. Uno por uno, los invitados huían del desastre que Adrián había creado. Observé cómo los faros barrían la nieve mientras el coche de David salía marcha atrás, seguido por el sedán de Javier y Sofía. La luz del Porsche de Carmen se encendió al otro lado de la calle, mientras se apresuraba a casa, probablemente ansiosa por distanciarse de la fealdad de la noche. La casa se volvió más silenciosa a medida que continuaba el éxodo. Abajo, las voces subían y bajaban. Adrián y Valeria, teniendo lo que sonaba como una discusión. Algo se estrelló. Tal vez un plato golpeado con demasiada fuerza. Luego, la voz de Valeria de nuevo, suplicando, razonando, tratando de salvar algo de los escombros. 35 años había esperado a que actuara como un adulto. 35 años viéndolo tomar atajos, poner excusas, esperar que otros limpiaran sus desastres. Elena siempre había creído que eventualmente maduraría, encontraría su camino. Dale tiempo, había dicho ella. Lo resolverá. Pero el tiempo se había acabado. 8 meses manteniéndolo financieramente mientras él me trataba como a un intruso en mi propia casa. 8 meses viéndolo gastar dinero que no tenía mientras yo recortaba cupones para llegar a fin de mes. 8 meses siendo tratado como el servicio en mi propia casa. La nieve seguía cayendo afuera, constante y silenciosa. El Papá Noel inflable de los Ramírez seguía saludando mecánicamente desde su jardín delantero, ajeno al drama humano. La Navidad continuaría mañana, independientemente de las disputas familiares o los ultimátums de desalojo. Alrededor de las 9 de la noche, la casa finalmente quedó en silencio. No más discusiones, no más llantos, no más sonidos de actividad frenética. O Adrián y Valeria se habían agotado o se habían retirado a la habitación de invitados para planificar su próximo movimiento. Me acomodé más profundamente en mi silla, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz. La comodidad familiar de mi propio espacio. Mis propios pensamientos, mis propias decisiones sin interferencia ni juicio. Mañana traería consecuencias. Adrián pondría a prueba el ultimátum, probablemente creyendo que no tenía la resolución para cumplirlo.
Había aprendido esta noche que sus tácticas de humillación pública habían fracasado estrepitosamente, pero la desesperación podría llevarlo a intentar otros enfoques. Que lo intentara. Había pasado 40 años resolviendo problemas de ingeniería, analizando sistemas, encontrando soluciones. Adrián se había convertido en un problema con una solución clara: la eliminación. El reloj de la habitación pasó las 10. Afuera, el vecindario se había instalado en la quietud de la noche de Navidad. Las luces de los porches se atenuaron. Las ventanas brillaban suavemente con las luces de los árboles y la calidez familiar. Familias normales terminando celebraciones normales. Volvería a tener una Navidad normal a partir de mañana. La casa crujió suavemente a mi alrededor, acomodándose en el silencio invernal. Cualesquiera que fueran los sonidos que venían de abajo ahora eran demasiado débiles para llegar a mi santuario. Por primera vez en 8 meses, sentí que estaba en casa. Lo primero que noté cuando desperté fue el silencio. No había agua corriendo de su baño, ni pasos sobre mi cabeza, ni sonidos de movimiento que se habían convertido en la banda sonora de 8 meses de cohabitación no deseada. Las 10 en punto en el reloj digital junto a mi cama. El plazo había pasado hacía 2 horas. Me duché y me vestí con deliberado cuidado, eligiendo ropa que transmitiera autoridad. Pantalones planchados, camisa con cuello, el cinturón de cuero que Elena me había regalado para nuestro 20º aniversario. Cada acción se sentía ceremonial, preparándome para una conclusión que había sido inevitable desde el primer mes de Adrián, poniendo excusas en lugar de progresar. La escalera crujió bajo mi peso, mientras descendía a las secuelas del desastre de la noche anterior. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas en las que no me había molestado en cerrar las cortinas, iluminando los restos de lo que se suponía que era la cena de Navidad. Copas de vino yacían abandonadas en cada superficie, algunas aún conteniendo restos del vino caro comprado con mi dinero de la pensión. Platos con salsa cuajada y pavo frío salpicaban la mesa del comedor como evidencia en la escena de un crimen. La vajilla buena, la vajilla de Elena, parecía violada de alguna manera, manchada con el residuo de la guerra familiar. La chaqueta de cuero de Adrián colgaba sobre el respaldo de mi silla de lectura. La etiqueta del precio de $200 grabada en mi memoria desde el día en que lo vi comprarla. Los cosméticos de Valeria estaban esparcidos por el mostrador del baño de arriba, sus costosas cremas faciales y sueros reclamando territorio como una pequeña invasión. Hice café en una cocina que todavía olía al pavo de anoche, escuchando cualquier sonido desde la habitación de invitados. Nada, estaban durmiendo hasta tarde, confiados en su suposición de que el viejo había estado bromeando. 35 años viéndome ceder. Comprometerme y acomodarme les habían enseñado que ladraba pero no mordía. La mañana se sentía diferente a la tensa anticipación de ayer. Sin ansiedad, sin dudas. La decisión se había cristalizado durante la noche en algo limpio y final. Habían tenido la oportunidad de irse con dignidad. Habían elegido el desafío en su lugar. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, posicionándome con una vista clara del pasillo que conducía a su habitación. La casa se sentía más grande de alguna manera, como si eliminar el peso de su presencia hubiera abierto un espacio que había olvidado que existía. A través de la ventana, podía ver a los Ramírez al otro lado de la calle, colgando luces de Navidad que aparentemente habían olvidado poner antes de la festividad. Gente normal teniendo problemas normales, no alojando a hijos adultos que los llamaban mantenidos en sus propias casas. El café estaba bueno, la mezcla cara que Adrián había insistido en comprar. Otra pequeña ironía en una situación llena de ellas. Me bebería el resto después de que se fueran. Un pequeño brindis de victoria con ingredientes, comprados usando mi generosidad, y arrojados de vuelta a mi cara. Las manecillas del reloj se movieron con precisión mecánica hacia las 11. Todavía no había sonidos de arriba. Todavía no había reconocimiento de que habían perdido el plazo. Todavía no había señales de empacar o preparación. Su silencio era su propia forma de comunicación. Una apuesta a que carecía de la resolución para cumplir mi ultimátum. Estaban a punto de aprender cuán cara resultaría ser esa apuesta. Exactamente a las 11 en punto, las tablas del suelo crujieron arriba. El sonido de pies golpeando el suelo. Conversación ahogada. El inodoro descargando. Finalmente despiertos,
y probablemente discutiendo la estrategia para manejar las secuelas de la explosión de anoche. Permanecí sentado con mi café, esperando, paciente como lo había sido durante 8 meses, pero con un propósito completamente diferente ahora. Adrián apareció al pie de las escaleras, usando el pijama de seda que Valeria le había regalado por su cumpleaños. Pijamas de $70. Recordé el recibo. Su cabello estaba despeinado, pero su postura tenía la confianza casual de alguien que creía que la tormenta había pasado. «Buenos días, papá». Entró en la cocina, con los pies descalzos golpeando las baldosas que yo mismo había instalado hacía 15 años. «El café huele bien». Lo observé servirse una taza usando la taza que Elena había pintado en su clase de cerámica, la que tenía «el mejor esposo del mundo» en su cuidadosa letra. Otra pequeña violación en una serie de violaciones. «¿Dormiste bien?», pregunté. «Eventualmente». Se apoyó en el mostrador, adoptando la pose de alguien que pertenecía allí. «Anoche se puso bastante intenso. Ya sabes cómo son las festividades. Todos estresados. Emociones a flor de piel. La desestimación fue practicada, pulida. Redujo la humillación pública de la noche anterior a estrés festivo. Tensiones familiares. Nada más serio que un desacuerdo sobre equipos de fútbol o el horario de la cena. Bastante intenso», repetí. «Exactamente. Pero es la mañana de Navidad». «Bueno, el día después de Navidad». Hizo un gesto con su taza hacia la sala de estar, donde el papel de regalo de los regalos que habían comprado con mi dinero todavía ensuciaba el suelo. «Es hora de superarlo. Ya sabes, la familia es la familia. La familia es la familia». La frase que había cubierto 8 meses de explotación financiera y manipulación emocional. «¿Así que todo está bien ahora?», pregunté. «Por supuesto que está bien». Adrián se acomodó en la silla frente a mí, cómodo en su suposición de que las consecuencias de ayer se habían evaporado con la luz del amanecer. «Tuvimos una pelea. Le pasa a todo el mundo. Todo está bien ahora». Tomé un sorbo de café, estudiando su rostro por encima del borde, confiado, relajado, ya planeando cómo suavizar el daño con sus amigos que habían presenciado su colapso. El arte de hacer desaparecer los problemas a través del encanto y la memoria selectiva. «Todo estará bien cuando te hayas mudado». Las palabras cayeron en la cocina como piedras en agua destilada. La expresión confiada de Adrián vaciló, solo por un momento, antes de recomponerse. «Papá, vamos. No puedes estar hablando en serio sobre esa tontería del plazo». «Estoy hablando completamente en serio». Se rió, el sonido forzado y hueco. «Han pasado, ¿qué? 14 horas. ¿Esperas que empaquemos todas nuestras vidas y encontremos un nuevo lugar de la noche a la mañana?» «Esperaba que empezaran a empacar anoche». «¿Dónde se supone que vayamos exactamente?» «Es el día después de Navidad. No hay nada abierto. Ningún lugar para buscar apartamentos». Su tono cambió hacia lo razonable, lo práctico. «Ser realista aquí». Me levanté llevando mi taza vacía al fregadero y me volví para mirarlo. «Tuviste 8 meses para hacer otros arreglos. Hemos estado intentando. Sabes que hemos estado buscando». La mentira salió con fluidez, practicada. «El mercado laboral está difícil. Los precios de los alquileres son una locura. Necesitamos más tiempo». «Has tenido tiempo». La fachada de Adrián comenzó a resquebrajarse por los bordes. «¿Y qué vas a hacer si no nos vamos? ¿Cuál es tu gran plan?». Alcancé el teléfono que colgaba en la pared de la cocina, el mismo lugar donde había colgado durante 20 años. Los ojos de Adrián siguieron el movimiento, su postura confiada cambiando ligeramente. «Ya lo verás. Papá, esto es ridículo. No puedes hacernos ir». Su voz se alzó, la máscara razonable deslizándose para revelar el pánico debajo. «Somos familia». Mi mano se cerró alrededor del auricular del teléfono. Adrián me miró fijamente, finalmente comenzando a entender que sus manipulaciones practicadas no estaban funcionando, que los viejos patrones de culpa y obligación se habían roto permanentemente. Dijo en voz baja, «solo detente y piensa en esto». Pero había estado pensando en ello durante 8 meses. Había estado pensando en ello toda la noche. El tiempo de pensar había terminado.
La policía llegó en exactamente 23 minutos. Un tiempo de respuesta más rápido de lo que esperaba para un asunto civil. 2 oficiales. Uno más joven con el pelo corto. Uno mayor con el comportamiento paciente de alguien que había manejado disputas domésticas durante décadas. Señor, recibimos una llamada sobre una disputa de propiedad. El oficial mayor estaba en mi porche delantero. Libreta en mano. Profesional pero no antipático. Sí, oficial. Necesito ayuda para desalojar a ocupantes no autorizados de mi casa. Le extendí la carpeta que había preparado. Escritura. Extractos de la hipoteca. Facturas de servicios, todas a mi nombre. Estos individuos han estado viviendo aquí sin contrato de arrendamiento o alquiler, y se han negado a irse cuando se les pidió. Adrián apareció detrás de mí en el pasillo. Todavía en esos pijamas caros, su rostro pálido de incredulidad. Oficial, esto es una locura. Este es mi padre. Tuvimos una discusión familiar. El oficial más joven examinó mi documentación mientras su compañero escuchaba las protestas de Adrián. La propiedad de la propiedad no era complicada, o tu nombre estaba en los papeles, o no lo estaba. Señor, ¿es usted el único propietario de esta propiedad? Me preguntó el oficial mayor. Sí, mi difunta esposa y yo la compramos en 1987. Ha estado totalmente pagada durante 12 años. ¿Y estos individuos han estado residiendo aquí sin su permiso? Inicialmente con permiso como invitados temporales. Ese arreglo terminó anoche. Les pedí que se fueran esta mañana. Se negaron. Los oficiales intercambiaron miradas. El tipo de comunicación profesional que proviene de años de lidiar con dramas familiares que cruzan líneas legales. Señor, el oficial mayor se dirigió a Adrián. Necesita recoger sus pertenencias y abandonar las instalaciones. Esto es una locura. No puede simplemente echarnos. Hemos estado viviendo aquí durante 8 meses. El propietario tiene derecho a desalojar a los ocupantes no autorizados. Usted no tiene ningún contrato de arrendamiento o alquiler que establezca derechos de inquilino. Valeria apareció en lo alto de las escaleras, envuelta en una bata de baño que costaba más que mi factura mensual de electricidad. Tenía el rostro hinchado de llorar. El maquillaje corrido por el desastre de anoche. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. Recomendaría recoger los artículos esenciales ahora, respondió el oficial mayor. Pueden organizar la recogida de las pertenencias restantes más tarde si es necesario. La siguiente hora se desarrolló con eficiencia mecánica. Adrián alternaba entre protestas furiosas y negociaciones desesperadas, pero la autoridad legal no era algo que pudiera encantar o manipular. Los oficiales supervisaron mientras cajas y maletas emergían de la habitación de invitados, mientras Valeria recogía cosméticos del baño, mientras 8 meses de invasión gradual se revertían en 60 minutos. Los vecinos salieron a los porches y miraron por las ventanas, la curiosidad suburbana atraída por los vehículos oficiales y el drama público. La señora Robles, de 3 casas más abajo, paseó a su perro por mi camino de entrada 2 veces, claramente recopilando inteligencia para la red del vecindario. Esto no ha terminado, siseó Adrián mientras cargaba la última caja en su coche. Crees que has ganado algo aquí, pero esto no ha terminado. La amenaza quedó suspendida en el aire invernal como aliento visible, pero no tenía peso detrás de la presencia policial y la documentación legal. Que tengas buen viaje, hijo. Su coche salió marcha atrás de mi camino de entrada por última vez, Adrián acelerando el motor en un gesto final de rabia impotente. Los oficiales completaron su papeleo. Me aconsejaron sobre órdenes de restricción si el acoso continuaba, y se fueron con la cortesía profesional que me trató como lo que era, un propietario ejerciendo sus derechos legítimos. La casa se sumió en el silencio mientras su coche desaparecía al doblar la esquina. Me quedé en mi sala de estar, rodeado por los escombros de la cena de Navidad, pero libre del peso que había presionado mi vida durante 8 meses. En la mesa de centro, el costoso reloj de Adrián yacía olvidado. Probablemente valía más que el salario semanal de la mayoría de la gente. Lo recogí, sintiendo su peso. Luego caminé hacia la puerta principal y lo dejé en el porche. Que volviera por él si lo quería lo suficiente. El sol de la tarde entraba a raudales por ventanas que eran mías de nuevo, en habitaciones que me pertenecían de nuevo.
a través de suelos por donde podía caminar sin justificar mi presencia. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Mañana empezaría a limpiar los daños. Esta noche, simplemente disfrutaría de estar en casa. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.